Ahora, Juan Ramón, sabiendo todo esto que tú sabes, ¿no hay un sentido de impotencia al estar planteando cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades, tenerlas claras por la formación que tú has tenido y ver que esto no se está dando a cabo en México? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo para tratar de revertir esta falta de visión? Pues mira, por lo pronto insistir. Yo pensé que con la contingencia sanitaria y el análisis que de ella se desprendía, pues habría un renovado interés en la ciencia. Pero la verdad es que se quedó en el discurso y duró unos cuantos días y coyuntural. Y fue totalmente coyuntural. ¿Cómo lograr que nuestros gobernantes asimilen estas ideas que por otro lado están asimiladas en muchos otros países del mundo? Mira, otro ejemplo que me parece muy interesante es Brasil. Brasil, en la época del presidente Fernando Henrique Cardoso, decidió darle una alta prioridad a la ciencia. Y empezaron con inversiones inteligentes en algunas áreas, en ingenierías petroleras, en nuevas fuentes de energía, en algunas áreas muy tecnológicas, en la construcción de aviones, etcétera. Después llega otro presidente de otro partido, que es un obrero metalúrgico que no terminó más que la secundaria, que es el presidente Lula, pero con una visión de Estado, por supuesto que le da continuidad a esas políticas y a esos desarrollos. Y hoy, bueno, Brasil pues es líder mundial en biocombustibles. Brasil tiene una tecnología que le permite hacer exploraciones petroleras en mares profundos, en aguas profundas. Brasil construye aviones. Brasil gradúa 12,000 estudiantes con doctorado al año. Nosotros graduamos 2,000. Y entonces en unos cuantos años, pues otra vez vemos cómo sí es posible. Y Brasil tiene muchísimos problemas, tiene enormes contrastes, las favelas siguen siendo paupérrimas, el Amazonas se sigue devastando, en fin, no es que tenga resuelto, pero ha tomado la resolución de darle a la ciencia y a la tecnología, a la investigación y al desarrollo una continuidad más allá de las coyunturas, como tú decías. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, pues no lo sé, pero sí creo que es algo en lo que no hemos sido exitosos. Hay que insistir y a lo mejor pensar en nuevos y mejores argumentos. Nuevos y mejores argumentos o alguna especie de bypass en términos de conciencia colectiva y demandas de la sociedad. Eso me gusta porque ya suena también un poco más subversivo, lo cual está bien. Una mayor demanda de la sociedad, ¿no? Una mayor movilización de la sociedad en favor de este ángulo del desarrollo. Lo que parece es a veces como que difícil de creer, ¿no? Cuando estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo, cómo los países van logrando incursionar en esta sociedad del conocimiento exitosamente, a veces con un solo producto, ¿no? Los teléfonos celulares Nokia cambiaron el desarrollo de un país, modificaron una economía que era fundamentalmente agrícola y la convirtieron en una sociedad innovadora. Claro, ahora se vino encima la recesión y en fin, otras prioridades aparecen, pero fíjate cómo algunos países están lidiando con la recesión económica. En Australia, una de las decisiones que se toman es: vamos a crear 500 nuevos laboratorios de vanguardia, laboratorios que van a ir desde la nanotecnología, la genómica, las nuevas telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, es una forma de contender también con la crisis. Yo creo que aquí tenemos jóvenes talentosísimos, se nos están yendo. La fuga de cerebros no es mito, es realidad. No hemos podido revertirla. Cuando Schröder era el primer ministro de Alemania, después de la unificación, muchos científicos de Alemania del Este se habían ido a Estados Unidos, a Inglaterra,
y algunos otros países. Y Schroeder lanzó un programa que, en contraparte, voy a usar términos en inglés, nada más dos, lo prometo. En lugar de brain drain, que es fuga de cerebros, su programa se llamó Brain Gain, recuperación de cerebros. Y en un par de años repatrió a Alemania a cerca de 100,000 científicos y técnicos e ingenieros. Y los reubicó en diversos polos de desarrollo. Y ahora Angela Merkel se ha propuesto tener como meta, dentro de 10 años, 20 universidades alemanas de clase mundial. Entonces, hay programas, hay proyectos, hay acciones que van muy encaminadas a ir logrando esto. Lo que ocurre es que en México, desafortunadamente, yo no veo esos proyectos. ¿Dónde están? Podríamos tener un proyecto de decir, vamos a proponernos dentro de 5 años o dentro de 10, tener 5 universidades de clase mundial en México. Pues yo creo que es factible, ¿no? Quiero terminar con una pregunta muy personal que está relacionado precisamente a ese ámbito en el que tú te abriste a la ciencia y qué tipo de investigaciones. Por supuesto, en casa tenías un maravilloso legado de ciencia y humanidades coexistiendo, pero ¿qué tipo de investigaciones, modelos de ciencia abrieron tu imaginación precisamente para ser subversivo, para plantearte otras utopías? Mira, Pepe, yo tuve, desde luego, el legado familiar, como tú dices, para mí fue muy importante. Mi padre, un hombre de ciencia, mi madre, una mujer dedicada a las humanidades, y tuve la fortuna, pues, de crecer en un entorno universitario y en donde la cultura, en su concepción amplia, que incluía la ciencia, era parte de nuestra vida familiar. En la Facultad de Medicina tuve 2 maestros que me marcaron mucho y que fueron decisivos en mi incursión en la ciencia. Ruy Pérez Tamayo, querido maestro de muchas generaciones, que fue mi maestro de patología y que hacía unos exámenes formidables, porque eran desde luego exámenes que tú podías llevar todos los libros que quisieras y ¿no? Te hacía preguntas como ¿qué haría usted para acabar con la amibiasis en México? Pregunta de examen para un estudiante de 2º año de medicina, ¿no? Pues, inventa una proteína y describe cuál puede ser su función expresada en un órgano, cosas que realmente te motivaban muchísimo a pensar, a crear, a imaginar. Gran maestro. Y luego Donato Alarcón Segovia, probablemente el mejor investigador clínico que ha habido en este país, que era un inmunólogo de un rigor verdaderamente como muy pocos científicos en el mundo. Creo que la influencia de ellos dos, combinada con el entorno familiar, y cuando decidí hacer psiquiatría, un día mi padre me dijo, la psiquiatría que yo practico, y esto me lo debe haber dicho a principios de la década de los 70, no tendrá casi nada que ver con la psiquiatría que tú practicarías si decides ser psiquiatra. Esto es una disciplina en ebullición, con cambios formidables, y tenía toda la razón. Claro, se quedan, hombre, los conceptos clásicos de la psicología freudiana o junguiana como elementos referentes de la cultura que debe de tener todo buen psiquiatra. Pero hoy las neurociencias son verdaderamente un mundo totalmente novedoso, en donde no solo hemos entendido mucho mejor el funcionamiento del cerebro, sino de las partes del cerebro, lo podemos visualizar a través de tecnologías como son las emisoras de positrones, en donde tú pones un cerebro, el tuyo, el mío, el de cualquiera de los que nos está viendo, le ponemos música y vemos qué estructuras se activan, cuáles no se activan, entendemos por qué algunos tienen más sensibilidad para la música y otros para la literatura y otros para el deporte, y qué nos pasa cuando vemos escenas violentas, y estamos empezando a entender realmente
para mí lo que es el mayor desafío de la ciencia.